Él vio esto mucho antes de que la ciencia siquiera considerara que algo más allá del cuerpo pudiera existir después de la muerte. Durante sus estados de trance, Cayce accedía a una fuente que él llamaba registros akáshicos, donde las verdades eternas estaban guardadas. Y fue allí donde describió con claridad impresionante lo que sucede con el alma cuando el corazón deja de latir. Según él, la muerte no es un fin, sino una transición suave como atravesar una puerta hacia otra sala, una sala donde todo tiene sentido. Al dejar el cuerpo, el alma entra en un estado de percepción expandida, viendo el propio pasado, entendiendo sus errores, elecciones y logros. No hay castigo, solo comprensión profunda. La vida continúa, pero en otra vibración. Esta lectura se mantuvo en secreto durante años, guardada como algo demasiado sensible para el entendimiento común. Pero hoy, usted tendrá acceso a ese conocimiento, de la misma forma que miles ya han encontrado consuelo en las palabras de Cayce. Al comprender lo que él reveló, quizás sienta algo encenderse dentro de sí, una memoria antigua, una intuición que siempre estuvo allí. Y si estas verdades resuenan con usted, considere suscribirse al canal y dejar su me gusta. Así nos ayuda a mantener viva esta llama de sabiduría que por tanto tiempo permaneció escondida. Tras la muerte, el alma pasa por una especie de desconexión gradual, una adaptación a la ausencia del cuerpo físico. Cayce describía esto como una especie de sueño espiritual, donde el alma se orienta y es amparada por seres de luz, muchas veces familiares, mentores o guías que ya cruzaron antes. No hay soledad ni miedo. Lo que hay es una sensación de acogida, como si retornáramos a un hogar olvidado. Durante este momento, el alma comienza a rever su jornada, no con culpa, sino con comprensión. El bien y el mal no son juzgados, sino comprendidos. La vida después de la muerte no es un tribunal, sino una escuela de aprendizaje profundo. Enseguida, ocurre un proceso que Cayce llamaba juicio de la conciencia, donde la propia alma elige lo que desea aprender o reparar. Todo esto ocurre en planos sutiles, cada uno correspondiente al grado de evolución espiritual del individuo. Aquellos que vibran en rabia, culpa o miedo tienden a permanecer en los planos inferiores por más tiempo, hasta que estén listos para seguir. Ya los que cultivaron el amor, el perdón y la compasión rápidamente ascienden a esferas más elevadas, donde la luz es más intensa y la percepción se amplía. No hay prisa. Cada alma camina a su tiempo, guiada por su propia frecuencia. Cayce reveló que entre una vida y otra, el alma habita esferas espirituales específicas, como si fueran diferentes salas de una gran morada. Cada una de ellas ofrece experiencias únicas, encuentros con otras almas, reencuentros con seres queridos y preparación para futuras encarnaciones. Él decía que estas esferas son más reales que la vida en la tierra, pues allí el alma no está limitada por el cuerpo. Es donde el espíritu recuerda su origen divino y siente por instantes la plenitud de la existencia. Estas revelaciones cambiaron la forma en que muchos encaran la muerte, no como un fin, sino como el retorno a algo mayor. Según Cayce, al alcanzar las esferas más sutiles, el alma se torna consciente de su trayectoria completa. Ella comprende que cada existencia fue un capítulo necesario, que los errores fueron lecciones y que hasta los dolores más profundos tuvieron un propósito. En ese plano no hay máscaras, no hay engaños. La verdad se revela con serenidad y el alma ve con claridad quién realmente es. Muchos describen ese momento como un reencuentro con el yo superior, aquel aspecto divino que siempre nos acompañó, pero que olvidamos al encarnar. Es en ese estado de lucidez espiritual que el alma decide el próximo paso: retornar a la tierra para continuar su aprendizaje o permanecer por más tiempo en el plano espiritual. Las revelaciones de Cayce apuntan a que el tiempo del otro lado no sigue las mismas reglas que aquí. Minutos pueden parecer años, y años pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos. Lo que importa no es el tiempo cronológico, sino el tiempo de la conciencia. Hay almas que permanecen décadas en el plano espiritual,
absorbiendo enseñanzas, colaborando en misiones invisibles o mismo guiando a otros que llegan confusos tras la muerte. Hay también aquellas que eligen reencarnar rápidamente, movidas por un deseo intenso de corregir algo o de cumplir un propósito inacabado. Cada elección es respetada, nada es impuesto. La libertad del alma es sagrada. En sus lecturas, Kayse mencionaba que entre los planos espirituales existen lugares de curación, donde el alma puede regenerarse tras experiencias traumáticas vividas en la tierra. Son como hospitales del alma, donde el espíritu es acogido, confortado y restaurado. Estos lugares son habitados por conciencias elevadas, seres de luz que dedican su existencia a ayudar a otras almas. Kayse decía que muchos que murieron en gran sufrimiento son llevados directamente a estos refugios, donde permanecen hasta que estén listos para seguir. Este proceso no es castigo, sino cuidado, como un reposo necesario antes de la próxima etapa de la jornada. Otro punto fascinante en las revelaciones de Kayse es el reencuentro entre almas. Él afirmaba que nadie cruza nuestro camino por casualidad, y esto se intensifica después de la muerte. Amigos, familiares, amores de vidas pasadas, todos pueden ser reencontrados en el plano espiritual. Y no apenas reencontrados, sino reconocidos en su esencia. Allí, sin el velo de la materia, la conexión es inmediata y profunda. Estos reencuentros no son solo reconfortantes, sino también importantes para resolver pendientes emocionales que muchas veces quedaron mal comprendidas durante la vida. El perdón, el afecto y la verdad fluyen con más facilidad del otro lado. Kayse decía que el alma no se pierde. Mismo las más confusas, revoltadas o ligadas a experiencias negativas son eventualmente encontradas y amparadas. Siempre hay una fuerza superior observando, guiando con paciencia y amor. Mismo cuando el alma se siente perdida, hay un llamado constante viniendo de las esferas más altas. Es como una melodía suave que nunca deja de tocar, y poco a poco esa melodía toca el corazón del espíritu y lo conduce de vuelta al camino. Nada está perdido, nada es en vano. La vida después de la muerte, para Kayse, es apenas otra expresión del amor infinito del Creador. En muchas de sus lecturas, Kayse revelaba que el alma no solo vive después de la muerte, sino que continúa evolucionando. El plano espiritual es un campo de aprendizaje continuo. Allí no hay pupitres escolares ni exámenes, sino experiencias, reflexiones y encuentros que promueven crecimiento interior. Él describía esto como una escuela del alma, donde cada ser es al mismo tiempo aprendiz y profesor. Hay momentos de introspección, pero también de acción. Sí, mismo sin un cuerpo físico, las almas participan activamente de la gran maquinaria espiritual del universo, auxiliando a otras conciencias, inspirando pensamientos nobles en la tierra y contribuyendo con la expansión del bien. Kayse explicaba que la tierra es apenas uno de los muchos planos donde el alma puede evolucionar. Después de la muerte, algunas almas siguen hacia otros sistemas, otros mundos que vibran en frecuencias distintas. Él llegó a mencionar que determinadas almas ya vivieron en otros planetas antes de encarnar aquí, y que ese bagaje cósmico influencia sus elecciones y comportamientos. El plano espiritual, según él, no es un único lugar fijo, sino una multidimensionalidad de posibilidades, donde el alma elige caminos de acuerdo con su vibración. Esta idea, para muchos, parecía absurda en la época, pero hoy hasta la ciencia comienza a hablar en múltiples dimensiones. Aún así, la Tierra ocupa un papel especial en este proceso. Para Kayse, nuestro planeta es una escuela desafiante, pero sagrada. Es aquí que se vive el peso de la materia, la ilusión de la separación y las pruebas más intensas del alma. Justamente por eso, retornar a la Tierra es una decisión de coraje. Ni todas las almas están listas o desean volver inmediatamente. Algunas prefieren aguardar, observar, apoyar a la distancia. Otras, tocadas por un sentido profundo de misión, piden reencarnar lo antes posible, determinadas a curar, enseñar o proteger.
La reencarnación, para Kaise, no es castigo, sino oportunidad, un acto de amor con consecuencias eternas. Él también hablaba sobre la importancia de los sueños en este proceso. Según Kaise, los sueños son puentes entre los mundos. Durante el sueño, muchas almas dejan temporalmente el cuerpo físico y acceden al plano espiritual. Allí encuentran seres queridos, reciben instrucciones de sus guías y revisan decisiones importantes. Muchas veces, estas experiencias no son recordadas al despertar, pero dejan rastros sutiles en forma de intuiciones, sentimientos o ideas que parecen surgir de la nada. Prestar atención a los sueños, por lo tanto, sería una forma de reconectarse con la propia alma y con las verdades del más allá. Es en esos momentos silenciosos que el espíritu habla. Kaise afirmaba que los niños pequeños, hasta cierta edad, aún mantienen un pie en el plano espiritual. Por eso muchas veces hablan con amigos invisibles, describen vidas pasadas o muestran sabiduría más allá de la edad. Con el tiempo, a medida que la mente racional asume el control, esos recuerdos se disipan, pero ellos continúan vivos dentro de nosotros, adormecidos, esperando el momento cierto para emerger. La vida después de la muerte, en la visión de Kaise, no está distante de nosotros. Ella nos cerca, nos toca, nos llama todo el tiempo. Y quizás, al escuchar con atención, podamos recordar quién realmente somos, viajeros eternos en busca de luz. Kaise decía que entender lo que sucede después de la muerte cambia completamente la forma en que vivimos. Cuando se comprende que todo continúa, que nada es perdido, nace una nueva responsabilidad, la de cultivar el alma todos los días. No se trata más de buscar recompensas celestiales, sino de vivir con conciencia, sabiendo que cada elección, cada palabra y cada sentimiento dejan marcas eternas. El bien que se hace reverbera en ondas que atraviesan planos, y el mal, cuando comprendido y transformado, se torna semilla de aprendizaje. Vivir con esa conciencia es, según Kaise, el verdadero camino de la paz. Para él, las religiones tenían valor simbólico, pero la verdad espiritual era universal. No importaba la doctrina, la cultura o el nombre dado a lo divino. Lo que importaba era el amor vivido y la luz cultivada en cada corazón. En el plano espiritual, decía él, no hay separaciones religiosas. Las almas no son agrupadas por creencias, sino por afinidades vibracionales. Esto significa que el fanatismo, el orgullo espiritual y la intolerancia pierden el sentido del otro lado. Lo que permanece es la pureza de la intención. Y es por eso que tantos relatos de experiencias cercanas a la muerte hablan de un amor incondicional, porque allá todo se resume a eso. En muchas lecturas, Kaise fue cuestionado sobre lo que las almas hacen en el más allá, y él respondía que existen diferentes tareas dependiendo del estadio evolutivo. Algunas almas trabajan en la acogida de los recién llegados, otras actúan como instructoras en escuelas espirituales, mientras otras aún se dedican a la armonía de los elementos naturales o a la curación energética de seres encarnados. Todo es trabajo de amor. Nadie está inactivo. El plano espiritual es vivo, dinámico, en constante movimiento, y cada alma encuentra allí su lugar de expresión, una extensión natural de aquello que ella comenzó a construir aún en vida. Él también hablaba sobre el hogar espiritual, un espacio íntimo, creado por la propia alma, que refleja su estado interior. No es un lugar físico, sino una proyección vibracional donde el alma reposa, reflexiona y se prepara. Ese hogar puede tener la forma de una casa, un jardín, un templo o mismo un campo abierto, dependiendo de lo que el espíritu siente como verdadero. Kaise explicaba que ese ambiente es sagrado, pues allí el alma se reconecta con su esencia y con la fuente. Es donde ocurren muchas de las curaciones más profundas, lejos del ruido de la materia. Un refugio invisible pero real, que cada uno construye con sus pensamientos y sentimientos más puros. Y quizás una de las enseñanzas más poderosas de Kaise sea esta: nadie está solo. Mismo en los momentos más difíciles,
en que el dolor parece insoportable, hay presencias a nuestro alrededor. Guías espirituales, ancestros, amigos de otras vidas, todos actúan en silencio, inspirando, protegiendo, conduciendo. No podemos verlos, pero podemos sentirlos cuando silenciamos la mente y abrimos el corazón. Para Kayse, esa red invisible de auxilio es parte del gran plan de amor que sustenta el universo. Saber eso transforma la forma en que enfrentamos las pérdidas, las dudas y hasta mismo la muerte. Porque nunca es un adiós, es solo un hasta pronto. En sus lecturas, Kayse también hablaba del período de elección que ocurre después de la muerte. Se trata de un momento sagrado donde el alma, frente a todo lo que vivió, decide lo que desea experimentar a continuación. Esta elección no es hecha con prisa ni bajo presión. Es un proceso meditativo, profundo, en que el espíritu revisita sus vínculos, sus karmas, y observa los puntos que aún necesitan ser trabajados. El alma puede elegir continuar en el plano espiritual, ayudar a otras conciencias o retornar a la vida terrena. Cada camino trae sus bendiciones y desafíos. La sabiduría está en reconocer lo que es más necesario para la propia evolución. Kayse mencionaba que la preparación para una nueva encarnación es minuciosa. El alma participa activamente de esa elección: país, familia, cuerpo físico, desafíos y hasta mismo personas clave que encontrará. Nada es por casualidad. Él decía que todo es planeado con la ayuda de seres superiores para que las experiencias futuras traigan exactamente lo que el espíritu necesita aprender. Eso no significa que la vida sea predeterminada. Tenemos siempre el libre albedrío, sino que existe un mapa espiritual trazado con amor. La vida, por más difícil que parezca, es una oportunidad divina cuidadosamente diseñada. Otro punto revelador de sus lecturas es el papel del arrepentimiento y del perdón. Kayse explicaba que al llegar al plano espiritual, el alma se confronta con todo aquello que dejó inacabado. Palabras que hirieron, gestos de indiferencia, decisiones egoístas, todo vuelve a la conciencia, no para castigar, sino para transformar. Al mismo tiempo, él afirmaba que el perdón verdadero puede curar instantáneamente esos registros. Pedir perdón, aceptar el propio error y liberar resentimientos es un acto de elevación profunda. El alma se libera cuando elige amar, mismo frente al dolor. Esa, para Kayse, es la llave de la ascensión. En las descripciones de Kayse, el plano espiritual también es un lugar de reencuentros kármicos. Almas que tuvieron vínculos profundos, pero dolorosos, muchas veces se encuentran nuevamente para resolver lo que quedó pendiente. Eso no sucede como un castigo, sino como una oportunidad de curación mutua. Él decía que, del otro lado, los sentimientos son comprendidos en su totalidad. Aquello que en la tierra parecía imperdonable, allá puede ser visto con compasión. El alma entiende que todos están en proceso. Nadie es totalmente bueno o malo, somos todos aprendices, intentando recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para Kayse, la mayor ilusión de la vida terrena es el olvido de la eternidad. Cuando creemos que todo termina con la muerte, vivimos con miedo, con prisa y con angustia. Pero al comprender que el alma continúa, que hay propósitos mayores en cada experiencia, y que el amor es la única energía que atraviesa todos los planos, entonces comenzamos a vivir de forma diferente. Las revelaciones de Kayse no fueron hechas para asustar, sino para despertar. Ellas nos invitan a mirar hacia adentro, para más allá de las apariencias, y recordar que somos viajeros espirituales en una jornada de retorno a la luz. En varias lecturas, Kayse apuntaba a que muchas de nuestras angustias vienen de la desconexión con esa verdad mayor. Él decía que el alma siente nostalgia de casa, mismo sin recordar exactamente de dónde vino. Esa nostalgia se manifiesta como un vacío, una inquietud constante, una búsqueda por algo que parece siempre escapar. Según él, eso es el llamado del espíritu, intentando recordarnos de que pertenecemos a un plano más elevado. Cuando nos conectamos con ese recuerdo, mismo que por breves instantes encontramos paz.
Es como oír una canción olvidada de la infancia. Algo despierta, algo hace sentido. Kayse nunca impuso sus visiones como verdades absolutas. Por el contrario, él decía que cada uno debe buscar su propia conexión con lo divino. Sus lecturas no eran dogmas, sino invitaciones al autoconocimiento. Él creía que todos tienen la capacidad de acceder a planos más elevados por medio de la meditación, de la oración sincera y de la práctica del bien. La muerte, para él, no era un evento trágico, sino un momento de expansión. El alma se libera de las amarras del cuerpo y retorna a un estado de mayor conciencia. Y cuanta más luz hayamos cultivado en vida, más suave será esa transición. Para Kayse, no existe una única verdad espiritual. Él reconocía la sabiduría presente en varias tradiciones y creía que todas apuntan hacia el mismo centro, el reencuentro con lo divino dentro de nosotros. Después de la muerte, decía él, esa verdad se torna clara. El alma percibe que todas las guerras religiosas, disputas por doctrinas y divisiones, no tienen sentido en el plano espiritual. Allí, lo que importa es el amor vivido, la compasión practicada, la verdad honrada. Aquellos que vivieron con el corazón abierto son recibidos con alegría, no por lo que creyeron, sino por lo que se tornaron. En sus descripciones, Kayse contaba que, en el plano espiritual, la comunicación entre las almas ocurre por medio de la vibración, de la telepatía, de la empatía profunda. No hay necesidad de palabras. Todo es percibido de forma directa, como si los sentimientos fueran compartidos de alma para alma. Por eso, no hay cómo esconder nada. Todo es transparente, auténtico, desnudo. Para algunas almas, eso puede ser desafiador. Pero para otras es liberador. Ser visto en su totalidad y aún así ser amado, esa es una de las mayores experiencias que el espíritu puede vivir del otro lado. Otra enseñanza marcante de Kayse es que la muerte no necesita ser temida. Ella es un retorno, no una pérdida. Él decía que cuando nos preparamos espiritualmente, cuando vivimos con propósito y con amor, el pasaje hacia el otro lado puede ser suave, hasta mismo bello. Muchos relatos de sus lecturas muestran que personas en estados terminales relataban visiones de luz, de presencias, de paz. Y Kayse confirmaba, son los mensajeros del otro lado, viniendo a recibir aquella alma. Saber eso trae confort no solo para quien parte, sino para quien se queda. Pues la conexión entre almas verdaderas jamás es rota. Kayse reforzaba que, mismo después de la muerte, podemos continuar ayudando a los que aún están en la tierra. Él hablaba sobre almas que eligen permanecer próximas a seres queridos, inspirando decisiones, protegiendo en momentos difíciles, confortando durante el luto. Esas presencias no interfieren directamente en el libre albedrío, sino que actúan como una brisa sutil que sopla en el momento cierto. A veces, es aquel pensamiento repentino, una idea que surge de la nada o un sueño reconfortante. Kayse decía que esos son formas delicadas de contacto espiritual, manifestaciones del amor que, mismo sin cuerpo, permanece vivo y actuante. Un punto poco explorado en las lecturas, pero extremadamente profundo, es lo que Kayse llamaba conciencia colectiva espiritual. Él afirmaba que al dejar el cuerpo, el alma percibe que está conectada a una gran red de conciencias, como si todas las almas fueran gotas de un mismo océano. Esa conciencia no anula la individualidad, sino que la expande. El alma continúa siendo quien es, pero siente al mismo tiempo lo que otras sienten. Eso genera una empatía profunda, una responsabilidad mayor por cada acto y pensamiento. El dolor de uno, allá, es sentido por muchos, y el amor de uno puede curar a muchos. Todo está interligado. Kayse también hablaba sobre las zonas de transición, lugares espirituales donde almas aún presas al plano terreno permanecen por un tiempo. Estas zonas no son castigos, sino reflejos de la propia conciencia. Almas que cargan miedo, rabia o apegos intensos a la materia pueden quedar temporalmente en esos estados intermedios, como si estuvieran soñando despiertas. Pero mismo en esos lugares,
Hay guías espirituales listos para extender la mano cuando el alma esté lista. Nada es permanente. El amor divino alcanza todos los rincones del universo, y cuando el alma desea luz, siempre habrá un camino de vuelta. Él decía que el verdadero trabajo espiritual comienza ahora, en vida. Todo lo que cultivamos aquí, el perdón, la gratitud, la paciencia, el amor, es llevado con nosotros para el otro lado. El alma no se transforma mágicamente después de la muerte. Ella apenas continúa, expandiendo aquello que ya comenzó a desarrollar. Por eso, Kaiser siempre incentivaba el autoaperfeiçoamiento, no por miedo al castigo, sino por amor al propio espíritu. Él creía que, al conocer estas enseñanzas, debemos actuar con más conciencia. Al final estamos apenas de paso aquí, pero lo que hacemos en este corto tiempo resuena para siempre. Muchos se preguntaban, ¿y los que cometieron grandes errores? ¿Están condenados? Kaiser respondía con firmeza, no, ninguna alma está condenada eternamente. La ley espiritual es de causa y efecto, pero también de redención. Todo dolor causado será comprendido, sentido, y si hubiera arrepentimiento sincero, será transformado en aprendizaje. Lo que cuenta no es el error en sí, sino lo que se hace con él. El alma puede elegir reencarnar para reparar o ayudar de otras formas en el plano espiritual. Lo importante es que el amor y la evolución son siempre posibles. Para Kaiser, la misericordia divina es mayor que cualquier falla humana. Otro aspecto conmovedor de las revelaciones de Kaiser es la existencia de momentos de comunión en el plano espiritual. Él decía que en ciertos períodos, almas que vibran en sintonía se reúnen en grandes asambleas de luz para intercambiar aprendizajes, compartir experiencias y renovar su conexión con la fuente. En esos encuentros hay alegría, música, energía viva circulando entre todos, una sensación de unidad absoluta. Kaiser describía eso como una anticipación de lo que un día será nuestro estado natural, la convivencia armoniosa entre almas despiertas, donde cada una reconoce la chispa divina en el otro y celebra la jornada de todas. Kaiser también hablaba sobre la presencia de seres más elevados que actúan como guardianes de la evolución humana. Estos seres no son dioses, sino conciencias avanzadas que a lo largo de muchas vidas se purificaron y eligieron servir. Algunos fueron humanos. Otros quizás nunca hayan encarnado en la tierra. Ellos no intervienen directamente en el libre albedrío, sino que observan, orientan y protegen ciertos procesos. Están presentes especialmente en momentos de crisis planetaria, como el que vivimos ahora. Y, según Kaiser, muchos de nosotros ya los conocemos, aunque no nos recordemos. Ellos continúan a nuestro lado, esperando nuestro despertar. En sus visiones, él afirmaba que ciertos locales de la Tierra son portales energéticos que facilitan el contacto con planos sutiles, montañas, desiertos, cavernas y templos antiguos, lugares donde la vibración de la Tierra permite que el alma se aproxime más al plano espiritual. Esos locales no son sagrados por casualidad, son puntos de intersección entre mundos. Personas que visitan esos espacios muchas veces relatan sueños vívidos, intuiciones fuertes o curaciones emocionales profundas. Kaiser decía que esos portales existen en todos los continentes, esperando apenas que nos sintonicemos con ellos. Son recordatorios físicos de una realidad invisible. La jornada después de la muerte, según Kaiser, es tan diversa como las almas que la recorren. No hay un camino único, sino infinitas posibilidades, todas basadas en la vibración, en la conciencia y en el amor acumulado. Para algunos, el más allá es simple y directo. Para otros, más complejo y lleno de capas. Pero todos, sin excepción, son conducidos con paciencia, acogida y sabiduría. El universo no juzga, apenas responde. Kaiser siempre dejaba claro, el destino del alma no está sellado. Él está en construcción, momento a momento. Cada pensamiento, cada gesto, es un ladrillo en el templo invisible de nuestra eternidad. Al revelar todo esto,
Kaise no buscaba aplausos ni seguidores. Él apenas transmitía lo que veía, con humildad y devoción. Muchas veces fue ridiculizado, pero permaneció firme, pues sabía que esas verdades, más temprano o más tarde, tocarían el corazón de quien estuviera listo. Y quizás, ahora, al oír estas palabras, algo en usted también haya despertado. Un eco antiguo, un recuerdo sutil de algo mayor. Eso no es coincidencia, es el alma reconociendo el llamado. Kaise decía que cuando oímos con el corazón, no hay más dudas, apenas el deseo profundo de continuar buscando. Kaise también afirmaba que la nostalgia que sentimos de quien partió no es apenas emocional, sino espiritual. Ella es real. Cuando amamos a alguien profundamente, ese lazo no se deshace con la muerte. El alma siente, percibe, acompaña, y a veces, en momentos de silencio o de oración sincera, ese hilo se manifiesta, no como algo visible, sino como una presencia, una certeza interna de que aquella persona aún está cerca. Él decía que la nostalgia es una forma de puente entre los mundos, y que al transformarla en amor y gratitud, fortalecemos esa conexión y ayudamos tanto a nosotros mismos cuanto al alma que ya siguió adelante. Las visiones de Kaise nos invitan a una nueva mirada sobre la vida, la muerte y todo lo que existe entre ellas. Al entender que el alma continúa, que existe un plano mayor y que somos todos viajeros en constante evolución, nace dentro de nosotros una paz silenciosa. No aquella que evita el sufrimiento, sino la que lo comprende, la que reconoce el dolor como parte del camino y aún así continúa. Kaise decía que el conocimiento espiritual no sirve para escapar de la realidad, sino para vivirla con más sabiduría, más compasión y más entrega. Saber lo que viene después nos enseña a vivir mejor el ahora. Él también enseñaba que la fe verdadera nace de la experiencia y no de la creencia ciega. Por eso, incentivaba a las personas a meditar, a orar con sinceridad, a estudiar las leyes espirituales y, sobre todo, a vivir con rectitud. La espiritualidad para él era práctica, un camino de acción y no apenas de palabras. Al acceder a los planos superiores en sus lecturas, Kaise no traía promesas vacías, sino direcciones claras: perdone, ame, comprenda, sirva. Son esos los pilares que sustentan el alma, tanto aquí cuanto allá. Y cuando colocamos eso en práctica, ya comenzamos a tocar mismo en vida las verdades del espíritu. La vida después de la muerte, según Kaise, es un retorno a la esencia, un reencuentro con lo divino que siempre estuvo dentro de nosotros, pero que olvidamos al nacer. Morir, por lo tanto, no es desaparecer, es recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos y de lo que vinimos a hacer. Es abandonar el peso de la materia y reconectarse con la fuente inagotable de amor que nos creó. Y cuando ese recuerdo se instala, mismo que por algunos segundos todo cambia. El miedo da lugar a la confianza, el dolor encuentra sentido y la muerte, antes temida, pasa a ser vista como parte de un ciclo sagrado que jamás termina. Si este mensaje tocó su corazón, llévelo con usted. Reflexione, comparta, escriba en los comentarios lo que sintió. Quizás usted conozca a alguien que necesita oír esto hoy, envíe el video. Y si desea continuar esta jornada espiritual con nosotros, suscríbase al canal. Cada nuevo contenido es hecho con el propósito de despertar, acoger y recordar que la vida es mucho más de lo que los ojos pueden ver. Kaise nos mostró que somos eternos. Y ahora que usted sabe eso, el próximo paso es vivir con esa conciencia, con más amor, más propósito y más luz. Porque el espíritu, mi amigo, el espíritu nunca muere.